Muchas gracias a HarperCollins también. HarperCollins es la editorial en el resto de los países. Gracias a Vicente por honrar esta presentación del libro con su introducción a la obra. Gracias a tantos amigos que si los nombrara correría el riesgo de olvidarme de algunos, así que prefiero hacerle un agradecimiento abstracto. Gracias a todos de verdad por acompañarme. Estoy muy contento porque no esperaba este recibimiento. Yo soy una persona bastante pesimista. Vengo de una gira de 7 días en Perú, todos los días con una actividad, Una de ellas, por ejemplo, fue una firma de libros. Pensamos van a llegar 100, 200 personas, llegaron 1500 y estuvimos 7 horas firmando sin parar. Se dieron muchas conferencias en Perú, de ahí pasé a Bogotá. Fuimos en Bogotá el evento más grande de toda la Feria del Libro con 3000 personas. Tuvieron que poner carpas con pantallas gigantes afuera, fue un evento histórico. Y yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar en mi tierra? Y les cuento un secreto. En verdad este salón estaba cerrado a la mitad con una cortina, porque yo había pedido, yo dije, mira, mis expectativas es más o menos 500 personas podrían venir hoy. Y la cortina se tuvo que abrir porque ni siquiera nos alcanzan las 1000 sillas que tenemos para que termine de entrar la gente. Así que muchas gracias por haber venido. Miren, yo voy a hacer una introducción al libro. Voy a tratar de concentrarme en 3 categorías que creo que si uno las tiene presente puede lograr un buen acceso al libro. Y esas 3 categorías están en el propio título y subtítulo del libro. El título del libro es Generación Idiota, el subtítulo es Una crítica al adolescentrismo. ¿Cómo miro yo el libro? Como un libro de crítica radical a la cultura contemporánea y a la cosa política del siglo XXI. Ahora, un buen acceso al libro pasa por desmenuzar un poco los conceptos que, insisto, están explícitos en la propia tapa del libro. Y voy a empezar diciendo que el título es un poquito engañoso. Es un poco engañoso porque con generación no quiero referirme específicamente a una generación. De hecho, había mucha gente que decía, pero ¿cómo? Este es un libro contra los jóvenes. Bueno, no dice juventud idiota, dice generación idiota. Generación está pensado en términos de la desdiferenciación generacional, ya voy a ir a ello, y la palabra idiota, como anticipó Vicente, no está allí funcionando necesariamente como un insulto. Podríamos entonces asumir que le puse el título Generación Idiota para ver cuántos idiotas criticaban el libro sin haberlo leído. Y fueron bastantes. Ya hay bastantes. Entonces quisiera aclarar un poquito esto. Vamos a trabajar con la palabra generación, con la palabra idiota y con la palabra adolescentrismo, con el neologismo adolescentrismo. El libro no habla sobre una generación, sino sobre la problemática generacional. La premisa es que si en el campo de la sexualidad nuestra cultura está viviendo un momento transexual, y hay que entender por momento transexual una desdiferenciación de los sexos, donde la cultura premia la emasculación en el caso del hombre y la masculinización en el caso de la mujer, y así todos nuestros referentes culturales, sobre todo de las industrias culturales, varones deben mostrarse como mujeres, funcionando como mujeres. Por ejemplo, Bad Bunny es un caso muy conocido, donde el tipo, siendo por ejemplo heterosexual, debe en el escenario besarse con otro hombre para ser tapa de una revista, donde debe salir al escenario disfrazado de mujer
para ser considerado por los medios hegemónicos como el nuevo representante de una masculinidad no tóxica. O debe, por ejemplo, incrustarse pechos artificiales con Photoshop en sus videoclips para ser reconocido como un combatiente antipatriarcal. Y lo mismo podríamos decir de tantos otros personajes del mundo de la farándula, del cine, de la música, etc. Y en el caso de la mujer, vemos exactamente el proceso inverso. Cuanto menos femenina la mujer, más destacada por los dispositivos culturales, más representa ese falso empoderamiento del cual nos han hablado en los últimos años. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, por ejemplo. Es un ejemplo en boga. Es un ejemplo en boga. Empoderarse es, por ejemplo, ejercer la violencia en el espacio público. Lanzar una bomba molotov contra una iglesia, atacar un edificio público, un comercio, una casa de familia, todo eso se convierte en un signo de empoderamiento, en este caso femenino. Hay una desdiferenciación entre los sexos, hay una especie de transexualismo cultural. Pero el libro no es sobre ideología de género, para eso estuvo el libro negro de la nueva izquierda. Si bien el tema va y viene constantemente porque es la marca de nuestros tiempos. El libro va sobre el problema generacional. Y así como en el dominio de lo sexual vivimos ese momento transexual que les estaba mencionando, en el dominio etario, en el problema de las edades, de las generaciones, vivimos un momento transgeneracional. Y en ese sentido el libro va a contrapelo de todo lo que se ha dicho al respecto en los últimos años, donde nos desesperamos por establecer categorías perfectamente delimitadas para separar a las generaciones con distintas letras o con nombres rimbombantes. La generación X, la generación Z, la generación de los baby boomers, la generación silenciosa, etc. No, el libro dice otra cosa. La idea es inversa, es cuidado, porque existen presiones culturales que provocan una desdiferenciación entre las generaciones. Y así vemos, por ejemplo, a adultos desesperados por parecer adolescentes. Y así vemos, a la inversa, niños que antes de tiempo viven una vida adolescente. Hay una especie de amontonamiento generacional en un estadio adolescéntrico de la cultura. Vemos adultos bailando por TikTok, vemos adultos que creen que sus hijos son sus gatos, sus perros, vemos a niños sometidos a un régimen sexual desde la más tierna infancia. Una obsesión por el sexo de los niños marca el sistema educativo occidental hoy, en el nombre de los derechos sexuales de los niños, que ya nos han explicado por fin de qué se trataba eso en España, por ejemplo. La ministra de Igualdad ya nos dijo perfectamente: el derecho sexual del niño es a tener relaciones sexuales con quien él quiera, porque el niño puede decidir con quién acostarse, y si decide con un adulto, pues entonces eso es una decisión legítima, corresponde a sus derechos en tanto que niño, en tanto que es sujeto sexual. En Barcelona, en agosto del año pasado, se organizó un festival público en una localidad donde había juegos para menores, para niños. Niños a partir de 11 años ya podían ingresar en el juego. Uno de ellos consistía en colocar con la boca un condón en un plátano, untarlo con miel y lamerlo, por ejemplo. Otro de los juegos consistía en colocarse un almohadón entre dos niños al medio y practicar poses del Kama Sutra, y el primero que se le cayera el almohadón perdía. Este tipo de insistencia sexual para con los niños les priva, evidentemente, de una infancia. Los queremos adolescentes hipersexualizados antes de tiempo. Y con el mundo adulto pasa exactamente lo opuesto. No queremos que asuman las responsabilidades
del mundo adulto. Responsabilidades que estaban en la mira, por ejemplo, de los ilustrados. La idea de una libertad, una autonomía para el ilustrado, iba de acuerdo al ejercicio de la razón. Hoy vincular libertad y razón es prácticamente imposible. Ahora bien, eso nos lleva a lo que el libro define como adolescentrismo. Ese momento transgeneracional de la cultura es un momento adolescéntrico. Y para entender esto hay que entender dos cosas. En primer lugar, yo me agarro de una distinción típica de la sociología que divide los grandes sistemas históricos en tres fases. Los sistemas sociales modernos, las sociedades premodernas y las sociedades posmodernas. La premisa del libro es que cada tipo de sociedad le da primacía a un grupo etario determinado. Y si entendemos por modernidad aquel mundo que empieza a construirse más o menos, a partir del siglo XVI-XVII, y que tiene un momento de clímax en las revoluciones del XVIII, podemos entender entonces como mundo premoderno todo lo que está atrás del XVI, vamos a poner. Y por mundo posmoderno vamos a entender más o menos nuestra sociedad, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Mantengamos esa división en mente. Tenemos un mundo premoderno, un mundo moderno, un mundo posmoderno. La gran pregunta es, ¿qué generación tiene primacía cultural en cada tipo de mundo, en cada tipo de sociedad? Pues el libro se arriesga a decir que el mundo premoderno es un mundo donde los ancianos tienen un gran rol social, político y cultural. La pregunta es ¿por qué? Y voy a dar ahora dos razones que creo que pueden servir para acceder a la obra. La obra tiene un montón de otras cosas, pero creo que estas dos razones pueden tratar de validar el punto. Una razón de tipo material y una razón de tipo espiritual. Las culturas premodernas se articulan a través de la tradición. Y la tradición supone la acumulación de la experiencia. La acumulación de la experiencia supone a su vez acumulación de tiempo. Por eso las canas, por eso los grupos de ancianos tienen una función reproductiva en lo cultural. Son los encargados de transmitir la tradición en la medida en que son los que la conocen, y la conocen porque han vivido lo suficiente como para conocerla. Acumular tiempo es acumular experiencia es conocer la tradición es comunicarla. Por eso, por ejemplo, hay una cita de uno de los libros de Vicente sobre Esparta, hay muchos ejemplos en el libro, pero Esparta tenía instituciones políticas donde solamente ingresaban los ancianos. Esto es muy interesante, especialmente en una sociedad como la espartana, donde es un pueblo guerrero, dispuesto incluso a masacrar a los niños deficientes porque no pueden hacer la guerra. Pero los ancianos tampoco pueden hacer la guerra. ¿Por qué los mantenemos a los ancianos? Porque son la voz de la tradición. Podemos verlo en la Grecia antigua de Platón, el filósofo rey, tiene que tener más de 50 años. Podemos verlo en Aristóteles, la ética para los jóvenes, la política, libro posterior a la ética,